Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ustedes saben que antes del 20 de octubre, los que siguen este canal, antes de que entremos a colocar los videos de las marchas y los diferentes acontecimientos sociales que están sucediendo estas últimas 2 semanas desde que ocurrieron las encuestas, pues nosotros analizábamos cada una de las últimas 4 encuestas finales que se hicieron, ¿no?, antes de las elecciones, las cuales son CS Mori, UMSA Jubileo, Ipsos y Vía Ciencia. Pues bueno, en este video vamos a revisar cuál fue la encuesta que más se acercó a los resultados que publicó el órgano electoral plurinacional el anterior viernes, ¿no?, cuando cerró al final el cómputo final. Es cierto que estos resultados están siendo bastante cuestionados por todo lado, es decir, excepto los del Tribunal Supremo Electoral, que creo que son los únicos que creen en esos resultados, pues todos los demás, hasta el mismo gobierno que ha traído una auditoría del gobierno, están pidiendo que se revise todo el proceso eleccionario, ¿no? Porque bueno, la diferencia fue bastante muy corta para la victoria del presidente Evo Morales en primera vuelta. El conflicto está escalando tanto que a estas alturas ya Carlos Mesa, que es el candidato del partido que obtuvo la segunda mayor cantidad de votación, ya no puede parar el conflicto, ¿no? Está en manos, no sé si de Fernando Camacho o de Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, pero ambos han sido claros, ¿no? Y los cabildos realizados el día de ayer pues dijeron claramente que anulación de votación, nueva convocatoria de elecciones, renuncia de todo el Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, esa es harina de otro costal para efectos de este video. En este video vamos a analizar cuál fue la encuesta que más se acercó a los resultados, a los cómputos finales que alcanzó el Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones. Algo que tenemos que revisar y algunos factores de corrección que tenemos que tomar en cuenta es que para esta encuesta voy a tomar Bolivia, no voy a tomar mundo, porque en mundo ustedes saben que están Argentina, Perú, Brasil, todos los países, y todas las encuestas se realizaron solamente en Bolivia. Otro asunto importante y que lo voy a explicar al final de este video, es decir, que voy a tomar esta cantidad de votos, la estoy dividiendo directamente entre el total de electores inscritos, ¿no? Y saco otro porcentaje, es decir, en las gráficas que van a ver no van a ser directamente estos porcentajes, sino que son modificados porque, tal como les expliqué también en algún video, los resultados, estos porcentajes finales que se toman en cuenta, solamente toman en cuenta el total de votos válidos, no así ni blancos ni nulos, ni los que no han ido a votar, ¿no? Como las encuestas, todas las encuestas tomaron en cuenta blancos, nulos y una opción más de no sabe, no responde, pues yo he adecuado esas encuestas precisamente para que se ajuste lo más posible a estos datos, ¿no? Les quería avisar eso y ahora pasamos ya a revisar las gráficas. Bien, este sería de Bolivia, encuestas versus resultados finales, elecciones 2019 Bolivia. La corrección que les hice, no, el negro sería los resultados finales, con, nuevamente repito, la corrección que hice sobre el total de inscritos, no, es decir, el total de inscritos. Tenemos que para Evo Morales, CS Mori le había dado 36.2, Ipsos le había dado 40, UMSA Jubileo le había dado 32.3, Vía Ciencia le dio 38.8, ¿no? Y el resultado final sería 39.7. Si se dan cuenta, las dos encuestas que más se acercaron fueron tanto la de Ipsos como la de Vía Ciencia, ¿no? Vía Ciencia, que fue la encuesta más cuestionada por algunas cuestiones, ¿no? Y la encuesta no publicada, que es la de la UMSA, se quedó bastante atrás en lo que respecta a Evo Morales. En lo que respecta a Carlos de Mesa, CS Mori le dio 26.9, Ipsos le dio 22, UMSA Jubilero le dio 27 y Vía Ciencia le dio 28.4, y el resultado final que obtuvo fue 31.4. En este sentido, la encuesta que más se acercó fue la de Vía Ciencia, ¿no? En los dos principales candidatos, si nos damos cuenta, la encuesta que más se acercó a ambos, digo, fue la de Vía Ciencia.
Ya revisando los otros candidatos, pues es claro que Óscar Ortiz se terminó derrumbando sobre el final, ¿no? Se sacó 7.8 con Cies Mori, 10 con Ipsos, 9.2 con UMSA Jubileo, 9.6 con Vía Ciencia, y el resultado final simplemente lo ubica con un 3.7, ¿no? Y tal como la tendencia lo explicaba, Ji Hyun Chu terminó siendo tercero en esta elección, sacando al final un 7.5. Y el que más se acercó fue la encuesta de UMSA Jubileo, ¿no? En total Bolivia estamos hablando, pero ahí teníamos que todos estaban bastante igualados y se preveía que para las elecciones finalmente Ji Hyun Chun iba a arrebatarle el tercer lugar a Óscar Ortiz. No he colocado acá el resto de los partidos, directamente me voy a no sabe o no votó, es decir, he interpretado que los que no sabían directamente no fueron a votar, y ahí el resultado es 10.4. Ahí el que más se acercó fue Cies Mori, ¿no? Con un 11.3. En cuanto a blanco, ninguno, nulo, directamente en ninguna de las encuestas le acertó, estuvieron bastante alejados, y es simplemente 4.5% votó entre blanco y nulo, ¿no? Esto nos hace ver que la mayoría de votos pues se fueron para Ji Hyun Chun, o directamente no fue a votar, ¿no? O terminaron alimentando este pequeño porcentaje que nadie en ninguna de las encuestas le había dado a Carlos de Mesa, es decir, ese 3% más. Podemos decir que al final del día pues la gente que iba a votar, o dijo en las encuestas que iba a votar por blanco, ninguno o nulo, se terminó encaminando por Carlos Mesa o Ji Hyun Chun, pero no votó por Evo Morales, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a Bolivia. Ya ustedes tienen esta gráfica y ya pueden interpretar algunos otros resultados, ¿no? Nos vamos a la ciudad de La Paz entonces. En este sentido, Evo Morales obtuvo con Cies Mori 43.3, con Ipsos 55, con UMSA Jubileo 35.5, con Vía Ciencia 47.3 y finalmente terminó sacando 46.4, ¿no? En este sentido, pues podemos ver que la encuesta que más se acercó fue precisamente la de Vía Ciencia, achutándole por muy poco, ¿no? Fallando por muy poco, diré. Carlos de Mesa sacó con Cies Mori 24.9, con Ipsos 15, con UMSA Jubileo 25.9, con Vía Ciencia 21.1 y terminó sacando 26.1. Es decir, sobre el final alcanzó un porcentaje que ninguna de las encuestas había previsto en la ciudad de La Paz. Pero nuevamente, haciendo cálculos, creo, así la de Vía Ciencia fue la que más se acercó, ¿no? En cuanto a los dos principales candidatos. Ya luego el resto, pues Óscar Ortiz se preveía, Ipsos fue el que más previó su caída en la ciudad de La Paz, simplemente dándole 1. En cuanto a Ji Hyun Chun, ninguna de las encuestas previó que seguía subiendo, ¿no? Pero era claro que tenía una tendencia a seguir subiendo y al final alcanzó el 9.3, y ninguna, la que más se acercó fue la de UMSA Jubileo. Luego, en cuanto no sabe, ojo, acá me equivoqué, acá es el no sabe, es no fueron a votar, por si acaso, sacó un 8.4, aquí creo que estuvieron bastante equilibrados. Vía Ciencia nuevamente le achuntó a las personas que no sabían, que estamos interpretando como que no fueron a votar, ¿no? En cuanto al blanco, ninguno y nulo, pues simplemente 4.3% de las personas no fue a votar, lo que nos dice nuevamente que el porcentaje de personas que dijo en las encuestas que iba a votar blanco, ninguno, nulo, terminó votando por Ji Hyun Chun o por Carlos Mesa, ¿no? No creo por Evo Morales, porque si se dan cuenta tenía expectativas mucho más altas que al final no se cumplieron. En cuanto a lo respecto a la ciudad de Santa Cruz, que aquí nosotros creíamos que sí había elección, porque todas las encuestas, si se dan cuenta, daban la pelea entre tres principales candidatos. Al final simplemente se terminó decantando, como en todas las demás, entre dos, ¿no? Aquí podemos decir que el cruceño votó por el voto útil, es decir, todos estos porcentajes por encima del 20% para Óscar Ortiz, que al final terminó sacando 8%, se terminaron yendo para Carlos de Mesa, ¿no? A engrosar todo este
tremendo 39.8% que le dio la victoria en Santa Cruz. Revisamos Evo Morales con Cies Mori sacó 26.7, con Ipsos 24, con UMSA Jubileo sacó 21.9, con Vía Ciencia sacó 25.3, al final terminó sacando 29.5, ¿no? Es decir, todas las encuestas quedaron muy cortas ante lo que sacó Evo Morales, y peor fue con Carlos Mesa, ¿no? Que Cies Mori le daba 24.6, Ipsos le daba 24, UMSA Jubileo le daba 28.4, Vía Ciencia le daba 30 y al final terminó sacando 39.8, ¿no? Es decir, sorprendió a todos. Oscar Ortiz, que tenía 20.7 con Cies Mori, 27 con Ipsos, 21 con UMSA Jubileo, 25.4 con Vía Ciencia, terminó sacando 8. Podemos decir que en la ciudad de Santa Cruz todas las encuestas se equivocaron, ¿no? A excepción, tal vez podríamos decir, de lo que sacó Evo Morales, pero lo demás, el cruceño en el día de la votación se fue por el voto útil, nuevamente lo repetimos. En lo que respecta a Chi Hyun-Chu, creo que estuvieron bastante acertados en eso, sí, 5.8. En cuanto a las personas que no fueron a votar, 11.2. Creo que también Cies Mori Ipsos le terminaron achuntando. En cuanto a las personas que dijeron que iban a votar blanco, ninguno ni nulo, nuevamente, tal como lo vimos en La Paz y Bolivia, pues la mayor cantidad de gente al final se terminó decidiendo, y creo que fue por Carlos Mesa en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Nos vamos a la ciudad de Cochabamba, al departamento de Cochabamba, departamento de Cochabamba. Acá también no le erraron demasiado, ¿no? Evo Morales con Cies Mori sacó 47.8, con Ipsos 50, con UMSA Jubileo 43.3, con Vía Ciencia 50.4 y con el resultado final sacó 49.7, ¿no? Aquí se acercaron bastante Ipsos y Vía Ciencia nuevamente. Vean cómo Vía Ciencia, que fue la encuesta más criticada, nuevamente se termina de acercar bastante, ¿no? En cuanto a Carlos de Mesa, pues con Cies Mori sacó 24.3, con Ipsos 23, con UMSA Jubileo 25.8, con Vía Ciencia 31.7 y el resultado fue 27.8, ¿no? Acá creo que el que más se acercó fue UMSA Jubileo, pero Vía Ciencia tampoco estuvo muy lejos, ¿no? Si se dan cuenta, 4 puntos. Es cierto, está más cerca UMSA Jubileo, pero si tomamos en cuenta parámetros los dos, pues creo que nuevamente Vía Ciencia le terminó achuntando más. En cuanto a Oscar Ortiz, nuevamente, ¿no? La caída que vimos en todo lo que estamos revisando hasta ahora. Y nuevamente aquí sí en Cochabamba, Chi Hyun-Chu, pues todas las encuestas le terminaron apuntando, ¿no? Es decir, en Cochabamba no terminó de subir más de lo que se preveía. Pero sí es algo interesante, es que en Cochabamba fueron a votar menos personas de las que se preveía, ¿no? Es decir, 8.6, que las encuestas daban daban muy por debajo. En cuanto a blanco, ninguno y nulo, pues nuevamente, ¿no? Fueron más las personas que al final se terminaron decidiendo por uno u otro. No sé, Carlos Evo Morales, creo que aquí fue equilibrado. Incluso los que iban a votar por Oscar Ortiz tal vez se fueron por Chi Hyun-Chu o simplemente no fueron a votar, pero eso es lo que pasó en el departamento de Cochabamba. Nos vamos al departamento de Potosí. Acá nuevamente vamos a ver si Cies Mori le había dado 34.8, Ipsos 37, UMSA Jubileo 37.6, Vía Ciencia le había dado 43.9 y terminó sacando 39.8, ¿no? Bastante cerca la encuesta de UMSA Jubileo, pero no tan lejos también la encuesta de Vía Ciencia, creo yo, ¿no? En cuanto a Carlos Mesa, pues Cies Mori le dio 31.7, Ipsos 26, UMSA Jubileo 26.3, Vía Ciencia 28.9, al final terminó sacando 26.5, y aquí sí que Ipsos y UMSA Jubileo fueron las dos encuestas que más se acercaron en Potosí, ¿no? Pero nuevamente Vía Ciencia tampoco estuvo bastante alejado, ¿no? El que estamos notando que Cies Mori fue, creo que la encuesta que realmente no se terminó de acercar en ningún hasta el momento. En cuanto a Oscar Ortiz, nuevamente la caída que habíamos visto y la crecida tremenda de Chi Hyun-Chu en todo el occidente, un 8.4 que en ninguna encuesta había previsto, ¿no? En cuanto a las personas que no fueron a votar, pues 12.2, que nosotros le estamos asemejando nuevamente, repito, al no sabe, ¿no?
En cuanto a los que iban a votar blanco, ninguno y nulo, pues nuevamente 7.2 es, todas habían dado por encima de 10. Gente que estaba indecisa, pues se terminaron decantando, creo que por igual, no tanto por Evo como por Carlos, según lo que estoy viendo ahora. En el departamento de Oruro, Evo Morales sacó con CS Mori 41.8 y con Ipsos 44, con UMSA Jubileo 35.4, con Vía Ciencia 42.6 y al final el resultado fue 41.5, ¿no? El que más se acerca es CS Mori por primera vez. Creo que en Oruro sí se acercó bastante. Si se fijan, el de Carlos Mesa, con Carlos Mesa sacó 28.2, con Ipsos 17, con UMSA Jubileo 23.3, con Vía Ciencia 21.6 y el resultado final es 28.4. En Oruro es claro que CS Mori sí realizó un buen trabajo, porque le terminó prácticamente achuntando a los dos principales, ¿no? Ya revisando Oscar Ortiz, la caída que estamos viendo en todo prácticamente, y el tremendo crecimiento de Chi Hyun-chun, ¿no? La tendencia 11.7. Y en cuanto a los que no fueron a votar, aquí también hicieron un buen trabajo, creo que todas las encuestadoras. Y en cuanto a blanco, ninguno y nulo, la tendencia que estamos viendo en todo lo demás, es decir, las personas al final votaron por alguno de estos candidatos. Vía Ciencia en Oruro sí que estuvo bastante alejado, sobre todo en Carlos Mesa, no tanto en Evo Morales. UMSA Jubileo, la encuesta que nunca fue publicada, sí estuvo bastante alejado en los dos, tanto en Evo Morales con Carlos de Mesa, como se puede ver acá, ¿no? Nos vamos a Tarija. En Tarija, pues Evo Morales sacó, CS Mori había sacado 30.2, con Ipsos 33, con UMSA Jubileo 29.5, con Vía Ciencia 29.9 y el resultado final fue 32.8. El que más se acercó fue Ipsos con 33, pero se alejó bastante en lo que fue Carlos Mesa, ¿no? Con Carlos Mesa, a ver, tenemos CS Mori con 35.1, con Ipsos 27, con UMSA Jubileos 34.1, con Vía Ciencia 40.4 y sacó 34.6. El que más se acercó en este caso fue UMSA Jubileo. Pero a ver en promedio cuál fue el que más se acercó, ¿no? Podríamos decir que la de UMSA Jubileo fue la que más se acercó en la ciudad de Cochabamba en ambos casos, porque está simplemente a 0.5 acá en el caso de Carlos Mesa, y en el caso de Evo Morales está a una distancia de 3, ¿no? Los demás creo que están bastante más alejados. En promedio, UMSA Jubileo en la ciudad de Tarija habría tenido mejor trabajo. O la clásica caída, clásica caída ya de Oscar Ortiz. El crecimiento de Chi, que no terminó siendo tanto como lo preveía Ipsos, ¿no? Pensó Ipsos que iba a llegar hasta 15, se quedó en 9.1. Sí, una gran cantidad de gente no fue a votar en Tarija, ¿no? 13.1, que es muy alto, yo creo. Debe ser, creo que el más alto hasta el momento que estamos revisando. Y nuevamente no. Acá sí Vía Ciencia estuvo por debajo. Pensaba que los tarijeños iban a votar blanco, ninguno nulo, pero al final solo fue 5.4, ¿no? Ya terminaron votando blanco, ninguno nulo. Pero bastante, creo que también le acertaron bastante acá las encuestas, a excepción de lo de Ipsos, es este 27 que lo arruina, ¿no? Si estuviera por 30, ahí diríamos que casi todos estarían achuntando también. Nos vamos a Chuquisaca. En Chuquisaca, CS Mori le había dado 29.7 a Evo Morales, 24 con Ipsos, 27.1 con UMSA Jubileo, 26.4 con Vía Ciencia y el resultado fue 34.7, ¿no? Es decir, sacó mucho más de lo que se preveía en Chuquisaca, en el departamento de Chuquisaca, Evo Morales. Carlos Mesa, que fue el otro departamento en el que ganó, con Evo Morales con CS Mori había sacado 34.2, con Ipsos 44, con UMSA Jubileo 30.6, con Vía Ciencia 44.9 y terminó sacando 36.2. A ver, en cuanto a Evo Morales, el que más cerca estuvo fue CS Mori, pero igual bastante alejado, ¿no? En cuanto a Carlos Mesa, igual el que más cerca estuvo CS Mori. No podemos decir que en Chuquisaca CS Mori fue la encuesta que más se acercó a ambos.
los demás estaban bastante más alejados, ¿no? De Oscar Ortiz vemos la clásica caída. De Chi Hyun Chu, aquí sí que estuvo en el promedio, le terminó clavando justo un jubileo, es decir, sacó lo mismo. Y en cuanto a las personas que no saben, no fueron a votar, 12%, ¿no? Blanco ninguno, nulo 6.1, la misma tendencia de los demás, ¿no? Al final la gente se terminó decidiendo votar por algún candidato. En cuanto al Beni, en Beni Evo Morales había sacado 32 con CS Mori, Ipsos había sacado 34, 25.5 con UMSA Jubileo y 30.2 con Vía Ciencia, ¿no? Al final terminó sacando 28.2. El que más se acercó fue Vía Ciencia. Con Carlos de Mesa, pues 19.7 con CS Mori, Ipsos 19, 23.8 con UMSA Jubileo, 23.6 con Vía Ciencia y terminó sacando 28.1. Ninguna encuesta le achuntó en el Beni, ¿no? Es decir, Carlos Mesa estaba a punto de ganar en el Beni. Esto se terminó definiendo, si mal no recuerdan, pues en el último viernes, ¿no? Cuando se determinó que no se iba a repetir la votación en cuatro meses. Oscar Ortiz pues tuvo una caída que ya la había previsto acá Ipsos incluso le dio 10, terminó sacando 14.1, es decir, algo alcanzó. En cuanto a Chi Hyun Chu, aquí también creció algo. El que no sabe y no fue a votar, aquí sí que fue la mayor cantidad, ¿no? 14% de personas. Y blanco ninguno, nulos 5.2%. Nuevamente se repite, todos al final terminaron votando por algún candidato. Entonces en el Beni el que mejor trabajo hizo fue el que más se acerca, tendríamos que decir, ¿no? Porque todos, creo que ninguno le achuntó a los dos. Vía Ciencia podremos decir, ¿no? Un poquito. Luego UMSA Jubileo también estuvo bastante cerca de los resultados. Y nos vamos al final, que sería Pando, ¿no? En Pando, CS Mori le dio 36.6 a Evo Morales, 53 le dio Ipsos, 33.3 le dio UMSA Jubileo, 40.7 Vía Ciencia y terminó sacando 35.3, ¿no? El más cercano fue el de CS Mori con 36.6. En cuanto a Carlos de Mesa, pues sacó 20.2 con CS Mori, con Ipsos sacó 8, 20.7 con UMSA Jubileo, 18.6 con Vía Ciencia, sacando un promedio de y el resultado final fue 32.1, ¿no? En Pando sí que sorprendió Carlos Mesa, estuvo estuvo casi igualando la votación de Evo Morales, ¿no? Oscar Ortiz fue el que se cayó en Pando con 2.8. Chi Hyun Chu mantuvo las tendencias con 6.1, es decir, está por ahí también. En cuanto al que no sabe o no votó, 15.7, ¿no? Este sería aquí también le achuntaron la mayoría y creo que es la mayor abstención es la de Pando hasta el momento. Y 4.7 al final, blanco ninguno, nulo. Creo que la mayor parte de esta votación se fue a Carlos Mesa, ¿no? O sea, la mayor cantidad de personas que no sabía decidirse terminó votando por lo que llamamos el voto útil con Carlos Mesa. En Pando, no, lo de Carlos Mesa, ninguno terminó preveyendo la gran subida de Carlos Mesa. Sí, tantos UMSA Jubileo como CS Mori fueron los que más se acercaron al resultado de Evo Morales, ¿no? Pues eso sería. Nuevamente les repito, hice un ajuste en los conteos finales, así es que si ustedes están buscando que este número en rojo se parezca al que ven en computo.web.org, no es así, ¿no? Repito nuevamente y voy a explicar ahora cómo hice este cálculo. Bien, ahora les voy a mostrar cómo he hecho el ajuste necesario para que los resultados finales se terminen adecuando a lo que los resultados de las encuestas nos ofrecían, ¿no? En este sentido, primero me he hecho este cuadrito donde he copiado acá las votaciones, ¿no? Si se ven, de Evo Morales es 2.768.712. Entramos a computo.web.org.bo. En Bolivia, Evo Morales 2.768.712 votos, ¿no? Blancos nulos, votos blancos 91.640, votos blancos 91.640. Luego de copiar todos estos datos, pues el total es esta cantidad,
6.250.564. También he copiado el total de inscritos, ¿no? Total de inscritos, que sería 6.974.363. 6.974.363. Esto menos el total de inscritos menos el total de personas que fueron a votar, nos da el número de personas que no votaron, ¿no? Es decir, el total de inscritos menos las personas que fueron a votar nos da el número de personas que no votaron. Y aquí abajo está el total de votos válidos, ¿no? El total de votos válidos simplemente sería desde Evo Morales hasta Israel Rodríguez. Ya no tomamos en cuenta ni blancos ni nulos, ¿no? Se dan cuenta, estos serían el porcentaje oficial sobre los votos válidos. Evo Morales 46.64, Evo Morales 46.64. Pero el total sobre el total de personas inscritas sería esta cifra, ¿no? 39.7% y 31.35%. Entonces si tuviéramos, si valiera el voto válido y el blanco nulo, pues también si se tomara en cuenta las personas que no fueron a votar, obviamente ese sería el porcentaje, que es el que utilizamos en las gráficas que ustedes están viendo, ¿no? Luego básicamente copiamos estos porcentajes acá, tomando en cuenta nuevamente que el no sabe no votó, ese 10.4 estamos tomando en cuenta como las personas que no votaron, estas. Y luego estamos sumando los votos de Virginio Lema, Ruth Nina, Víctor Hugo Cárdenas, Israel Rodríguez, que está en otros, el resto que no está en la gráfica, ¿no? En la gráfica he omitido este porcentaje del resto porque no terminaba de sumar nada, y simplemente he incluido el no sabe no votó, el blanco, ninguno y nulo, y pues así he realizado las gráficas, ¿no? Para que se entienda un poco por qué se tenía que hacer el ajuste y por qué estos números en rojo que ustedes ven en las gráficas no concuerdan con el que está en computo.e.org. Bueno, eso es todo, espero que les sirva, no sé, a algunas personas. Como pueden ver, creo que Vía Ciencia al final terminó siendo bastante creíble. También UMSA Jubileo, también CIES Mori, y la de Ipsos pues estuvo un poquito flojita en cuanto a esto de las encuestas, ¿no? Hasta luego.